Sed bienvenidas y bienvenidos de nuevo aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para presentaros la 7ª entrega de la colección Cóctel de Cuentos. Ya sabéis que Cóctel de Cuentos es una colección maravillosa y en todos los lados os dejaré los enlaces a las otras entregas, a las entregas anteriores. Tenéis hasta 6 entregas. Esta, como he dicho, es la 7ª. Y ahí podéis encontrar un mezcladillo de cuentos también muy variado y la verdad es que bastante atractivo. Sobre todo en Cóctel de Cuentos me he centrado en escritores españoles, aunque hay alguna entrega que bien es verdad que hay otro tipo de escritores, pero me he centrado en los españoles, igual que en la entrega de hoy. Hoy vais a encontrar cuentos de Miguel de Unamuno, como por ejemplo Bonifacio, o otro que se llama El secreto de Unsino. También os he traído 2 cuentos de la escritora Emilia Pardo Bazán, titulados Casi artista y otro La advertencia. Y por último os dejaré un cuentecito del también español Leopoldo Alas Clarín, titulado El sustituto. Como veis, son todos escritores del siglo XIX, creo, más o menos principio del siglo XX, siglo XIX. Así es que espero que todo sea de vuestro agrado. Como os he dicho, os dejaré enlaces en las pantallas finales, en la descripción del vídeo, etcétera, para que también podáis acceder al resto de entregas. Bueno, como veis, sigo por aquí disfrutando de mi autocaravana. Ya llevo, 35 días, con el de hoy, 35 días sin parar. Ahora mismo estoy en el País Vasco, que está al norte de España. Bueno, nos vemos al final del vídeo. Os voy a dejar, os voy a dejar una panorámica de un meandro, el meandro del Ebro. El río Ebro es el río más caudaloso que pasa por España y estuve viendo el meandro del Ebro, que la verdad es que es un accidente geográfico espectacular y a mí me encantó. Y os voy a dejar ahora mismo aquí una panorámica y ya empezamos con los cuentos y al final del vídeo comentamos y nos despedimos. ¿Os parece bien? Bueno, muchas gracias de verdad a todo el mundo por estar ahí. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Fijaros este vídeo dedicado a todos mis fieles oyentes de Cuentos Inmortales TV. Estoy en el meandro del Ebro, el río más caudaloso de España, en el municipio Baños del Ebro. Disfrutar de la panorámica. ¡Sí! La advertencia. Oyendo llorar al pequeño, el de 4 meses, la madre corrió a la cuna, desabrochándose ya el justillo de ruda estopa para que la criatura no esperase. Acurrucada en el suelo, delante de la puerta, a la sombra de la parra, cargada de racimos maduros, dio de mamar con esa placidez física tan grande y tan dulce que acompaña a la vital función. Creía sentir que un raudal tibio e impetuoso salía de ella para perderse en el niño, cuyos labios inflados y redondos atraían tenazmente la vida de la madre. La tarde era bonita, otoñal, silenciosa. Solo se oía el silbido de un mirlo que rondaba las uvas y el goloso glu glu del paso de la leche materna por la gorja infantil. Sobre el sendero pedregoso resonaron aparatosas las herraduras de un caballo. Resbalaban en las lajes y sin duda arrancaban chispas. La aldeana conoció el trote del jamelgo. Era el del médico, don Calixto, y gritó obsequiosamente: «¡Vaya, muy dichoso!». El doctor, en vez de pasar de largo como solía, paró el jaco a la puerta de la casuca y descabalgó. «Buenas tardes nos de Dios, Maripepiña de Norla»,
¿Qué tal el rapaz? Se cría rollizo, ¿eh? La madre, con orgullo, alzó al mamón la ropa y enseñó sus carnes, regordetas, rosadas, no demasiadamente limpias. «¿Ve, señor? Hecho de manteca parece». «Mujer, me alegro». «De eso me alegro mucho, mujer, porque has de oírme. He recibido carta de los señores, ¿entiendes? De los señores, los amos. Que les mande allá una moza de fundamento y de buena gente, y sana y bonita, y que tenga leche de primera, para amamantarles el hijo que les acaba de nacer. Y con estas señas no veo en la aldea sino a ti, Maripepiña». Un asombro, una curiosidad atónita se marcaron en el rostro algo amondongado, pero fresco y lindo de la aldeana. «¿Yo, don Calisto? ¿A mí? A ti, claro, a ti. No sé de qué te pasmas. A mí no había de ser. Si te dijese que te llamaban para guiar el coche, bueno, que te asombrases». «¿Y entonces? ¿Quieres decir que tengo que largar para Madrid, don Calisto?» «No siendo que pienses darle teta desde aquí al pequeño de los señores». «No se burle, no se burle. ¿Y qué dirá mi hombre cuando sepa que dejo la casa y los rapaces? Dirá que perfectamente. ¿Qué diantre de decir? Os cae en la boca una breva madura. 8 pesos de soldada al mes, comida, ya supondrás que comida, y ropa, de ropa como la reina, collares y pendientes de monedas de oro, pañuelos bordados, mantel de terciopelo. Echa una imagen». «8 pesos», repitió impresionada la aldeana, mientras el mamón, acogotado de hartura, cerraba los ojuelos y se adormecía. «¿Dice que 8 pesos? Y propinas, propinas gordas». Maripepiña meneó la cabeza, cubierta de densa crencha de un rubio magnífico, veneciano, que sencillamente alisado para domar su rizosa independencia, brillaba a los últimos rayos del sol. Cubrió el globo del seno, que todavía rozaba descubierto la cabeza del niño dormido, y repitió: «¿Qué dirá mi hombre? ¿Él trabaja en la viña de Méntrigo?» «Sí, señor, allí está el infeliz, aguantando calor desde la madrugada». «Pues paso por allá y te lo remito, porque esto no da espera, mujer. Si te determinas, has de salir hoy mismo. Vengo a recogerte y te llevo a Vilamorta. La diligencia sale a las 11 de la noche, por aprovechar las horas frescas». Nada contestó la moza. Su estrecha frente estaba como abarrotada de pensamientos contradictorios. El médico cabalgó otra vez y se alejó con el mismo choque de eslabón de las herraduras contra las lajes de la calzada bruñidas por el tiempo. Un cuarto de hora después, el hombre de Maripepa aparecía, chaqueta al hombro, azadón terciado. No hubo explicación, ya venía informado por el médico. «¿Y luego, Julián, qué nos cumple hacer?» El aldeano, al pronto, calló con cazurro silencio. Soltó azadón y chaqueta y fue a sacar de la herradura un tanque de agua fría que apuró a tragos largos, como se deben apurar las amarguras inevitables. Limpiándose la boca con el dorso de la mano, se acercó cejijunto a su mujer, que acababa de soltar al crío de la cuna. Nos cumple», repitió sentencioso. «Nos cumple a los pobres obedecer y aguantar. El amo, si está de buenas, puédese dar que nos perdone la renta del año, y que la perdone, que no la perdone, tus 8 pesos nadie te los quita. Y tú, según los vas cobrando, aquí los remites, que yo tengo mi idea, mujer, y nos perdonando la renta, si tú se lo sabes pedir con buen modo a la señora, con tu soldada mercábamos el cacho de la viña que está junto al pajar y ya teníamos huerta, patatas y berzas, y judías, y calabazas, y de todo». «Bien, estando tú conforme, voy a recoger la ropa». El marido gruñó: «Lleva nomás lo puesto, parva, que ropa a sobrarte». «¿Y a los rapaces, quién los atiende?» «Estarán atendidos. Vendrá mi hermana, la más pequeña. Ya cumplió los 10 años por San Juan. Sirve para cuidarlos». «Que no le falte leche a Gulianiño», imploró la madre señalando a la cuna, y al pronunciar el nombre cariñoso del nene se le quebró la voz a Maripepa y las lágrimas apuntaron en sus ojos verdes del color de los pámpanos de la vid. El marido, por su parte,
También sintió no sé qué allá, en lo hondo de sus toscas entrañas, del labriego amarrado sin reposo a la labor que gana el pan oscuro y grosero. Por un instante los esposos se miraron con el mismo ¡ay!, con la misma devoción a la cría, a la prole. «Voyme de mala gana, mi hombre», suspiró la hembra. «No hay remedio», articuló él reflexivamente. Y de pronto, agarrando por el pescuezo a Maripepiña, la besó sin arte, restregándole la cara. «Cata que eres moza y de buen parecer», refunfuñaba entre estrujones. «Cata que no se van a divertir a mi cuenta los señoritos. Tú vas para el chiquillo y no para los grandes. ¿Óyesme? En Madrid hay una mano de pillería. Como yo sepa lo menos de tu conducta, la guijada de los bueyes he de quebrarte en los lomos». La aldeana sonreía interiormente, bajando hipócrita los ojos. Ella sería buena por el aquel de ser buena, pero su hombre no tenía un pie en Norla y otro en Madrid, y los mirlos no iban a contarle lo que ella hiciese. Y con modito maino, parsimonia, se limpió los carrillos del estregón y, sacudiendo la mano en el aire, articuló mimosa: «¡Asús! Lo que se te fue a ocurrir, santo. Nuestra Señora del Plomo me valga». El secreto de un sino. Apólogo. Difícil es que haya nacido hombre más bueno que nació Noguera, pero desde muy joven una al parecer misteriosa fatalidad empezó a envenenarle el corazón. De nada servía que él se mostrase confiado, abierto, cariñoso. Todos le rechazaban, todos huían de su lado. Observó que, con uno u otro pretexto, evitaban todos su trato. Y como él no tenía conciencia de faltar en nada a los demás, empezó a cavilar en ello y a ver en la sociedad humana un poder pavoroso que, cuando da en perseguir a uno sin motivo, no reconoce piedad ni tregua. Enfermó Noguera de manía persecutoria y acabó en misántropo y pesimista. Tan solo una compañía y un consuelo fraternales halló en su soledad, pero qué compañía y qué consuelo. Y fue que topó con un tal Perálvarez, escéptico y nihilista casi de profesión. Para Perálvarez nada valía nada, era inútil todo esfuerzo. Lo mismo le daba hacer una cosa que dejar de hacerla. Todo se convertía en comedia, farándula y farsa. Los hombres eran en sí y para sí irremediables y necesariamente egoístas y cómicos. La cuestión es aparentar que se es más bien que ser, y todo ello fatalmente y sin que pueda ser de otro modo. Y Noguera encontró un amargo consuelo en esta filosofía desoladora que, siendo la explicación de su desgracia en sociedad, era a la vez el medio de justificarse, condenando a los otros. Pero ¿por qué la sociedad me persigue a mí y no a otros, buscando y festejando y aplaudiendo a estos, mientras a mí me rechaza y me condena?, preguntaba Noguera. Y Perálvarez le respondía: precisamente porque tú eres bueno, sencillo, sincero, sin doblez, una oveja en un mundo de lobos y de raposos, y porque otros, aun siendo así rechazados, saben ocultarlo. Viajaba una vez el pobre Noguera con toda su misantropía, cuando acertó a encontrarse con un compañero de viaje que le pareció más humano, es decir, menos parecido a la totalidad de los hombres que cuantos hasta entonces encontrara. Empezó a espontanearse con él y observó que le trataba más bien con compasión amante que con repugnancia. Poco a poco llegó hasta confesarse con él, y el otro entonces, tomando un tono de triste exhortación, le dijo: «¿Todo eso le ha pasado a usted, señor mío, por no haberse encontrado con un alma sincera y franca que le hubiese dicho a tiempo la verdad, toda la verdad de por qué huyen de usted los hombres? Créame que no me remuerde la conciencia de haberles faltado en nada». «A sabiendas no, claro está». «Es que...» «No, faltarles no,
pero uno puede llegar al triste estado de desesperación misantrópica en que usted está sin culpa propia, mas no por eso por culpa de los demás. No, es que esta sociedad... Y le recitó las enseñanzas todas de Per Álvarez. Todo eso son lecciones de mi único amigo, del único hombre que he encontrado que ame la verdad sobre todo y odie la farándula y la farsa sociales. Pero en fin, dígame, ¿qué es eso que hace que todos huyan de mí? Pues se lo diré. Lo que hace que huyan todos de usted y que le hayan hecho un alma de leproso, que es peor que un cuerpo de tal, es que huele usted por la nariz que apesta. Si a tiempo se lo hubiesen dicho, habríase puesto en cura y acaso curado, y de todos modos no se le habría apestado de misantropía el corazón, haciéndole ver el mundo como no es. No puede ser eso, no puede ser. ¿Por qué? ¿Porque no se huele usted a sí mismo? Esperaba esto. Nadie huele su propio aliento. Pero, ¿y Per Álvarez? ¿Cómo no me lo ha dicho Per Álvarez? Bueno, qué sé yo. Si eso fuese cierto, yo me convenciera de que la sociedad no es lo que creo. Entonces estaba usted salvado. No, si no pudiera yo odiarla con motivo, entonces estoy perdido, porque este odio es incurable. Separáronse. Noguera pasó unos días tormentosos en que sufrió en el tejido mismo de las entrañas espirituales y dudó hasta del hecho brutal de que existiese. La trama misma del pensamiento se le disolvía. Así que encontró a Per Álvarez, encerróse con él y con ojos de sombra, como un ser que viene de la nada, le anunció una suprema confesión. En el rostro de Per Álvarez se congeló una sonrisa y dijo: «¡Habla!». Noguera le contó su encuentro y la explicación que del fatídico enigma de su vida le había dado el viajero. Y al concluir de oírle, tras un breve silencio, agregó Per Álvarez: «Bah, esa es una explicación ridícula, por lo insignificante para un caso como el tuyo. ¿Cómo vas a creer que porque le huela a uno mal la nariz, o el aliento más bien, le acorrale así la sociedad? No, esa es una salida hipócrita. Pero habla claro, dime la verdad, mi único amigo, el único hombre sincero y leal que he encontrado. Dime la verdad. ¿Me huele o no el aliento?». «No sé decírtelo», le respondió Per Álvarez, «porque ignoro qué es eso que los hombres llaman olfato, y hasta sospecho que sea una de tantas ficciones hipócritas como tienen por fuerza que inventar para defenderse. No distingo entre el olor del incienso y el de la asa fétida. No sé si huelen. No tengo eso que llaman olfato, si ello es algo, ni maldita la falta que me hace tenerlo. ¿Para lo que sirve?». Y así era en verdad que no lo tenía, como que su filosofía no pasaba de ser la de un hombre sin olfato y producto de la falta de éste. Sobre el alma de Noguera se desencadenó una tempestad de dudas y de desengaños, de recelos y de terrores. Ahora lo veía todo claro, y a la nueva luz se le aclaraban 1000 pequeños incidentes que antes le parecían enigmáticos. Y sobre todo, aquello de que hubiese sido sobre él, precisamente sobre él, sobre quien la sociedad hizo pesar sus rigores. Y se lo aclaró el origen de la filosofía peralvarezca. A los pocos días el pobre Noguera, loco de desesperación, convencido de que su alma y no su cuerpo era ya incurable, se mataba pegándose un tiro por las narices arriba, sin haber antes averiguado por qué Per Álvarez, que fue quien más le suicidó, carecía de olfato. Casi artista. Después de casi una semana de zarandeo, del gobierno civil a las oficinas municipales y de las tabernas al taller donde él trabajaba, es un modo de decir, preguntando a todos y a todas, con los ojos como puños y el pañuelo echado a la cara para esconder el sofoco de la vergüenza, Dolores, la cartera, apodábanla así por haber sido cartero su padre, se retiró a su tugurio con el alma más triste que el día. Y este era de los turbios, revueltos y anegruzados de Marineda,
en que la bóveda del cielo parece descender hacia la tierra para aplastarla, con la indiferencia suprema del hermoso dosel por lo que ocurre y duele más abajo. Sentóse en una silleta paticoja y lloró amargamente. No cabía duda que aquel pillo había embarcado para América. Dinero no tenía, pero ya se sabe que ahora facilitan tales cosas garantizando desde allá el billete. En Buenos Aires no van a saber que el carpintero a quien llaman para ejercer su oficio es un borracho y deja en su tierra obligaciones. La ley, dicen, que prohíbe que se embarquen los casados sin permiso de sus mujeres. Sí, fíate en la ley. Ella a prohibir y los tunos a embarcar, y los señorones y las autoridades a hacerles la capa, y arriba. Bebedor y holgazán, mujeriego, timbista y perdido como era su Frutos, alias Verderón, siempre acompañaba y traía a casa una corteza de pan. Corteza escasa, reseca, insegura, pero corteza al fin. Por esto, y no por amorosos melindres que la miseria suprime pronto, lloraba Dolores la desesperación, y mientras corría su llanto, discurría qué hacer para llenar las dos boquitas ansiosas de los niños. Acordóse de que allá en tiempos fue Pizpireta aprendiza en un taller que surtía de ropa blanca a un almacén de la calle Mayor. Casada, había olvidado la aguja, y ahora, ante la necesidad, volvía a pensar en su dedal de acero gastado por el uso y sus tijeras sutiles pendientes de la cintura. A boca de noche, abochornada, como si fuera ella quien hubiese hecho el mal, se deslizó en el almacén y en voz baja pidió labor para su casa, pues no podía abandonar a las criaturas. La retribución, irrisoria, no hay nada peor pagado que lo blanco, Dolores no la discutió. Era la corteza, muy dura, muy menguada, eventual, que volvía a su hogar pobre. Corrió el tiempo. Habitaba hoy la cartera un piso modesto, limpio, con vista al mar. Su chico concurría a un colegio, la pequeña ayudaba a su madre, entre las oficialas del obrador, porque Dolores tenía obrador y oficialas. Hacía por cuenta propia equipos, canastillas y poseía su clientela de señoras que iban personalmente a encargar, probar y charlar un rato. «Buena mujer y muy puntual y habilísima», repetían al bajar las escaleras, despidiéndose todavía con una sonrisa de la costurera que salía al descansillo a murmurar por última vez: «Se hará, señora, no tenga cuidado, como guste». Así se había ganado la parroquia por medio de humildades dulces, de discretas confidencias de esas penas domésticas con que toda hembra simpatiza y poniendo cuidado exquisito en entregar la labor deslumbrante de blancura, primorosa de cosido y rematado, espumosa de valencianes, hecha un merengue a fuerza de esmero. Con la reputación de tantas virtudes obreras vino el crédito, el desahogo. Con el desahogo, el trabajo suave y halagador y el cariño intenso del artífice a la obra perfecta, en la cual se recrea y goza antes de enviarla a su destino. En la cartera había desaparecido la esposa del carpintero vicioso, chapucero y zafio, en chancletas y desgreñada, y nacido una pulcra trabajadora, semiartista, encantada, aun desinteresadamente, con los lazos de seda crespos y coquetones, los entredoses y calados de filigrana, las ondulaciones flexibles de la batista y las gracias del corte que señala y realza las líneas del cuerpo femenil. Algo de la delicadeza de su trabajo se había comunicado a todo su vivir, a su manera de cuidar a los niños, al claro aseo de sus habitaciones, a la frugalidad de su mesa. Aunque todavía fresca y apetecible, la cartera guardaba su honra con cuidado religioso, no por miramientos al pillo, de quien no se sabía palabra, sino porque esas cosas estropean la vida y dan mal nombre, y era preciso que a su casa viniesen sin recelo sus parroquianas, las señoras principales. Extendida estaba sobre las mesas del obrador una canastilla de hijo de millonario, la más cara y completa que le habían encargado a la costurera, un poema de incrustaciones, realces y pliegues.
Cuando se entró habitación adelante, entre las risas fisgonas de las oficialas, un hombre de trazas equívocas. Venía fumando un pitillo y al preguntar por Dolores y oír que no se podía hablar con ella, lo cual era un modo de despedirle, soltó a la vez un terno y la colilla ardiendo. El terno solo produjo alarma en las chiquillas. La colilla chamuscó el encaje Richelieu de una sábana de cuna. «¡Soy su marido!», gritó el intruso, «y a cualquier hora me se figura que la podré ver». No cabía réplica, corrieron a avisar a la maestra. Se presentó temblona y se retiraron a un cuarto allá adentro. No se sabe lo que conversarían. ¿Acaso el Verderón confesase que se hallaba ya convencido de que también en el nuevo continente tienen la absurda exigencia de que se trabaje, si se ha de ganar la plata? Lo cierto es que se hizo un convenio. El Verderón comería a cuenta de su mujer y hasta bebería y fumaría, comprometiéndose a respetar la labor de ella, su negocio, su industria ya fundada, su arte elegante. Y frutos prometió. Mas no era el holgazán del escaso número de los que cumplen lo pactado, y su orgullo de varón y dueño tampoco se avenía a aquella dependencia, a aquel papel accesorio. Vamos, que él tenía derecho a entrar y salir en su casa cuando y como se le antojase. Bueno fuera que por 4 pingos de 4 señoronas que venían allí se le privase de pasarse horas en el taller requebrando a las oficialas. Y así lo hizo a pesar del enojo y las protestas de Dolores. «¿Tienes celos, Salada?», preguntábale él sarcástico. «¿Celos?», repetía ella. «Si te gustan las oficialas, llévatelas a todas, pero fuera de aquí, ¿entiendes? A un sitio en que tus diversiones no me manchen la labor. Eso no te lo aguanto, y te lo aviso, no me toca a mis encargos un puerco como tú». Con la malicia de los borrachos, así que Frutos comprendió que ahí le dolía a su mujer, empezó a meterse con la ropa blanca. Escupía en el suelo, tiraba los cigarros sin mirar, manoseaba las prendas, se ponía las enaguas bromeando, se probaba los camisones. Naturalmente, cualquier desmán de las oficialas lo disculpaban achacándoselo al marido de la señora maestra. Venían ya quejas de clientes, recados agrios, el descrédito que principia. Un día se perdieron unos ricos almohadones. Dolores averiguó que estaban empeñados por Frutos para beber. Una tarde de exposición de equipo de novia, anunciada hasta en periódicos, el carpintero volvió a su casa chispo y maligno. La madre de la novia y parte de la familia examinaban el ajuar. Entró el Verderón y su boca hedionda, de alcohólico, comenzó a disparar pullas picantes, a glosar en el vocabulario de la taberna, los pantalones y los corsés, las prendas íntimas, florecidas de azahar. Cuando las señoras hubieron escapado, despavoridas e indignadas, exigiendo el envío inmediato de su ropa y jurando no volver más a tal casa y contárselo a las amigas, Dolores, pálida, tranquila, se plantó ante el esposo. «Vuelve a hacer lo que hiciste hoy y sales de aquí y no entras nunca». «¿Tú a mí?», rugió el borracho. «¿Tú a mí? Ahora mismo voy a patear esas payaserías que haces. ¿Ves? Las pateo porque me da la gana». Y agarrando a puñados las blancuras vaporosas de tela diáfana, orladas de encajes preciosos, las echó al suelo danzando encima con sus zapatos sucios. Dolores se arrojó a él. La pacífica, la mansa, la sufrida de tantos años, se había vuelto leona. Defendía su labor, defendía no ya la corteza para comer, sino el ideal de hermosura cifrado en la obra. Sus manos arañaron, sus pies magullaron, la vara de metrar puntilla fue arma terrible. Apaleado, subyugado, huyó Verderón a la antesala y abrió la puerta para evadirse. Todavía allí Dolores le perseguía, y el borracho, tropezando, rodó la escalera. La cabeza fue a rebotar contra los últimos peldaños, de piedra granítica, quedando tendido inerte en el fondo del portal. Su mujer, atónita, no comprendía. ¿Era ella quien había sacudido así?
¿Era ella la que todavía apretaba la vara hecha astillas? El chillido de una oficiala que subía la aterró. El hombre no se movía y por su sien corría un hilo de sangre. Bonifacio. Bonifacio vivió buscándose y murió sin haberse hallado. Como el varón del cuento, creía que tirándose de las orejas se sacaría del pozo. Era un muchacho, por su desgracia, listo, empeñadísimo en ser original y parecer extravagante, hasta tal punto que dejaba de hacer lo que hacían otros por la misma razón que éstos lo hacen, porque ven hacerlo. Empeñado en distinguirse de los hombres, no conseguía dejar de serlo. Yo no quiero hacer ningún retrato. Declaro que Bonifacio es un ser fantástico que vive en el mundo inteligible del buen Kant, una especie de quinto cielo. Pero la verdad es que cada vez que pienso en Bonifacio, siento angustia y se me oprime el pecho. ¿Cuál será mi aptitud?, se preguntaba Bonifacio a solas. Escribió versos y los rompió por no hallarlos bastante originales. Estos recordaban los de tal poeta, aquellos los de cual otro. Le parecía cursi manifestarse sentimental, más cursi aún romántico. ¿Qué quiere decir romántico? Mucho más cursi, escéptico, y soberanamente cursi, desesperado. Escribió unas coplas irónicas, llenas de desdén hacia todo lo humano y lo divino, y leyéndolas un mes más tarde, las rompió diciéndose: «Vaya una hipocresía. Pero si yo no soy así». Luego escribió otras tiernísimas en que hablaba del hogar, de su familia, de su rincón natal, cosa de arrancar lágrimas a un canto, y las rompió también. «Sosadas, sosadas, esto es música celestial». Pobre Bonifacio, cada mañana la luz hacía brotar de su mente un pensamiento nuevo, que moría poco más o menos a la hora en que muere el sol. Bonifacio era muy alegre entre sus amigos. A solas se empeñaba en ser triste, se tiraba con furia de las orejas, pero, como si no, siempre tranquila a la superficie del pozo y él metido allí. Había empezado a leer muchos libros, para acabar muy pocos. Le gustaba más soñar que leer. A todo escritor le reprochaba que aún le faltaba algo. Evidentemente le faltaba algo. Se parecía a otros y esto es horrible. ¿Cuál será mi aptitud? Esto era su eterno tormento. Empezó a construir un nuevo sistema filosófico y ya casi terminado, echó de ver que todo lo que él decía lo habían ya dicho otros, e hizo trizas aquellos pliegos llenos de remiendos, borrones y añadidos. No hubo ramo del conocimiento humano en que no se ensayase, pero todos, absolutamente todos, habían sido ya tan sobados. Había que trabajar tanto para espigar cosas tan viejas. Luego hay una horrible fatalidad. Toda verdad descubierta se hace trivial. ¿Quién demonio daría con una verdad que eternamente chocará a los hombres? Bonifacio tenía buen fondo, pero él se obstinaba en buscarse en la forma. Se le había puesto en la cabeza que llegaría a ser hombre célebre. La cuestión era dar con el camino. El hogar, la familia, las dichas íntimas. Bah, vulgaridades que acababan por aburrir. A fuerza de espolear a los nervios, conseguía horas nocturnas de tristeza. Se entregaba a pensamientos lúgubres que el viento fresco de la calle arrebataba como nubes. Cuando hablaba, se olvidaba de su papel y sacaba su alma a escena. Un alma sencilla y cándida, vulgarísima de puro humana. Bonifacio amaba, pero con un amor mortificante, nada original. Cualquier amor de cualquier héroe de cualquier novelucha se parecía al suyo. La mujer es un estorbo. Evidentemente, corre más quien solo se lleva a sí mismo a cuestas que quien se lleva con su mujer. Platón, Santo Tomás, Descartes, Kant fueron solteros. Esto le desazonaba al pobre. Su mayor tormento era tener que trabajar para vivir. Resulta además que el vivir es tan vulgar y rutinario como el trabajar. Una vez
íbamos de paseo a la caída de la tarde, el pobre hombre desahogándose y yo mordiendo una hoja de zarza. «En esta vida no queda tiempo más que para vivir», me decía. Yo le miraba con extrañeza y temor. Instintivamente me aparté un poco de él. «Mira», seguía, «unas veces soy alegre, otras triste. Yo no veo las cosas ni claras ni oscuras, pero me falta algo. Yo no sé lo que me pasa, pero algo me pasa. Dicen que estoy chiflado, que todas estas cosas no pasan de fantasías, que soy muy raro». Al decir esto, le brillaban los ojos de gusto. «Todos los majaderos me desdeñan, y como soy bueno, me veo obligado a tragar la hiel que destila mi hígado». Pobre Bonifacio. No digo yo que se echó a llorar, porque sería mentir. Yo no le vi llorar, pero ignoro si se tragó las lágrimas. Se han dado caso de personas que por no entregar algún papelillo secreto se lo han tragado y digerido, que es peor. Algunos días estaba tan alegre que, francamente, me parecía que había conseguido sacarse del pozo. Una alegría rarísima, extrahumana. Bonifacio no era pesimista. Bonifacio no era optimista. Bonifacio no era nada. Nada quería ser, ni sabía lo que quería. Pobre Bonifacio. Él quería ser algo que llamara la atención, no sabía bien qué. ¿Para qué continuar un cuento tan viejo? Cójanle ustedes a Bonifacio, denle unos cuantos martillazos por aquí y por allí, moldéenle hasta que se pliegue a las exigencias de la realidad y díganme, en conciencia, si han conocido a Bonifacio. Me falta hablar del fin de Bonifacio. Respecto a este, corren dos tradiciones igualmente atendibles. Según la una, Bonifacio acabó como había empezado, siempre el mismo, siempre buscándose y nunca hallado. Acabó como las nubes de verano. Mientras vivió, hizo sombra, y cuando murió, siguió alumbrando el sol su sitio vacío. Según otra tradición, Bonifacio, golpe aquí, golpe allí, se fue redondeando, se casó, tuvo hijos, y cuando fue padre halló la originalidad tan buscada que, con ser tan común, es la más rara. Sus últimas palabras fueron: «Con que adiós, hijos míos». Aún hay otras tradiciones, porque estas son como los hongos, pero en todas ellas el fondo de verdad será exornado por 1000 retazos y añadiduras. El sustituto. Mordiéndose las uñas de la mano izquierda, vicio en él muy viejo e indigno de quien aseguraba al público que tenía un plectro y acababa de escribir en una hoja de blanquísimo papel: «Quiero cantar, por reprimir el llanto, tu gloria, oh patria, al verte en la agonía». Digo que mordiéndose las uñas, Eleuterio Miranda, el mejor poeta del partido judicial en que radicaba su musa, meditaba malhumorado y a punto de romper, no la lira, que no la tenía, valga la verdad, sino la pluma de ave con que estaba escribiendo una oda o elegía, según saliera, de encargo. Era el caso que estaba la patria en un grandísimo apuro, o a lo menos así se lo habían hecho creer a los del pueblo de Miranda. Y lo más escogido del lugar, con el alcalde a la cabeza, habían venido a suplicar a Eleuterio que, para solemnizar una fiesta patriótica cuyo producto líquido se aplicaría a los gastos de la guerra, les escribiese unos versos bastante largos, todo lo retumbantes que le fuera posible, y en los cuales se hablara de Otumba, de Pavía y otros generales ilustres, como había dicho el síndico. Aunque Eleuterio no fuese un tirteo ni un píndaro, que no lo era, tampoco era manco en achaques de malicia y de buen sentido, y bien comprendía cuán ridículo resultaba en el fondo aquello de contribuir a salvar la patria, dado que en efecto zozobrase con endecasílabos y heptasílabos más o menos parecidos a los de Quintana. Si en otros tiempos, cuando él tenía 16 años, no había estado en Madrid ni era suscriptor del Fígaro de París, había sido en efecto
poeta épico y había cantado a la patria y los intereses morales y políticos, ahora ya era muy otro y no creía en la epopeya ni demás clases del género objetivo. No creía más que en la poesía íntima y en la prosa de la vida. Por la prosa de los garbanzos, se decidía a pulsar la lira pindárica, porque tenía echado el ojo a la secretaría del ayuntamiento y le convenía estar bien con los regidores que le pedían que cantase. Considerando lo cual, volvió a morderse las uñas y a repasar lo de: «Quiero cantar por reprimir el llanto, tu gloria, oh patria, al verte en la agonía». Y otra vez se detuvo, no por dificultades técnicas, pues lo que le sobraban a él eran consonantes en anto y en ía. Se detuvo porque de repente le asaltó una idea en forma de recuerdo, que no tardó en convertirse en agudo remordimiento. Ello era que más adelante, al final que ya tenía tramado, pensaba exclamar, como remate de la oda, algo por el estilo: «Mas, ¡ay, qué temerario! En vano quise levantar el vuelo por llegar al santuario del patrio amor en la región del cielo. Mas, si no pudo tanto mi débil voz, mi pobre fantasía, corra mi sangre como corre el llanto en holocausto de la patria mía. Guerra, no más argullo, el plectro no me deis, dadme una espada. Si mi vida te doy, no te doy nada, patria, que no sea tuyo, porque al darte mi sangre derramada, el ser que te debí te restituyo». Y cuando iba a quedarse muy satisfecho, a pesar del asonante de santuario y tanto que algo le molestaba, sintió de repente como un silbido dentro del cerebro, una voz que gritó: «¡Ramón!». Y tuvo Eleuterio que levantarse y empezar a pasearse por su despacho, y al pasar enfrente de un espejo notó que se había puesto muy colorado. Maldito Ramón, es decir, maldito no, pobre, al revés, era un bendito y un valiente. Valiente gallina, pues gallina le llamaban en el pueblo por su timidez, pero resultaba una gallina valiente, como lo son todas cuando tienen cría y defienden a sus polluelos. Ramón no tenía polluelos, al contrario, el polluelo era él, pero la que se moría de frío y de hambre era su madre, una pobre vieja que no tenía ya ni luz bastante en los ojos para seguir trabajando y dándoles a sus hijos el pan de cada día. La madre de Ramón, viuda, llevaba en arrendamiento cierta humilde heredad de que era propietario don Pedro Miranda, padre de Eleuterio. La infeliz no pagaba la renta. ¿Qué había de pagar si no tenía con qué? Años y años se le iban echando encima con una deuda, para ella enorme. Don Pedro se aguantaba, pero al fin, como los tiempos estaban malos para todos, la contribución baldaba a chicos y grandes. Un día se cargó de razón, como él dijo, y se plantó y aseguró que ni Cristo había pasado de la cruz ni él de allí. De otro modo, que María Pendones tenía que pagar las rentas atrasadas o dejar la finca. O las rentas o el desahucio. A esto lo llamaba disyuntiva don Pedro, y María el acabose, el fin del mundo, la muerte suya y de sus hijos, que eran 4, Ramón el mayor. Pero en esto le tocó la suerte a Eleuterio, el hijo único de don Pedro, el mimo de su padre y de toda la familia, porque era un estuche que hasta tenía la gracia de escribir en los periódicos de la corte, privilegio de que no disfrutaba ningún otro menor de edad en el pueblo. Como no mandaban entonces los del partido de Miranda, sino sus enemigos, ni en el ayuntamiento ni en la diputación provincial hubo manera de declarar a Eleuterio inútil para el servicio de las armas, pues lo de poeta lírico no era exención suficiente, y el único remedio era pagar un dineral para librar al chico. Pero los tiempos eran malos, dinero contante y sonante, Dios lo diera. Mas, ¡oh, idea feliz! El chico de la Pendones, el mayor, justo, y don Pedro cambió la disyuntiva de marras y dijo:
o el desahucio o pagarme las rentas atrasadas yendo Ramón a servir al rey en lugar de Eleuterio. Y dicho y hecho. La viuda de Pendones lloró, suplicó de rodillas. Al llegar el momento terrible de la despedida, prefería el desahucio, quedarse en la calle con sus 4 hijos, pero con los 4 a su lado, ni uno menos. Pero Ramón, la gallina, el enclenque sietemesino, alternando entre las tercianas y el reumatismo, tuvo energía por la primera vez de su vida y a escondidas de su madre se vendió, liquidó con don Pedro y el precio de su sacrificio sirvió para pagar las rentas atrasadas y la corriente. Y tan caro supo venderse que aún pudo sacar algunas pesetas para dejarle a su madre el pan de algunos meses. Y a su novia, Pepa de Rosalía, un guardapelo que le costó un dineral, porque era nada menos que de plata sobredorada. ¿Para qué quería Pepa el pelo de Ramón? Un triste mechón pálido de hebras delgadísimas de un rubio de ceniza que estaban vociferando la miseria fisiológica del sietemesino de la Pendones. Ahí verán ustedes, misterios del amor, y no lo querría Pepa por el interés. No se sabe por qué le quería. ¿Acaso por fiel, por constante, por sincero, por humilde, por bueno? Ello era que, con escándalo de los buenos mozos del pueblo, la gallarda Pepa de Rosalía y Ramón, la gallina, eran novios, pero tuvieron que separarse. Él se fue al servicio, a ella le quedó el guardapelo y de tarde en tarde fue recibiendo cartas de puño y letra de algún cabo, porque Ramón no sabía escribir, se valía de amanuense pocas veces gratuito y firmaba con una cruz. Este era el Ramón que se le atravesó entre ceja y ceja al mejor lírico de su pueblo al fraguar el final de su elegía u oda a la patria. Y el remordimiento, en forma de sarcasmo, le sugirió esta idea. «No te apures, hombre». Así como Don Quijote concluía las estrofas de cierta poesía a Dulcinea, añadiendo el pie quebrado del Toboso, por escrúpulos de veracidad, así tú puedes poner una nota a tus ofrecimientos líricos de sangre derramada, diciendo verbigracia: «Patria, la sangre que ofrecerte quiero, en lugar de los cantos de mi lira, no tiene mío más, si bien se mira, que el haberme costado mi dinero». ¡Oh, cruel sarcasmo! Sí, terrible vergüenza, cantar a la patria mientras el pobre gallina se estaba batiendo como el primero allá abajo en tierra de moros en lugar del señorito. Rasgó la oda o elegía, que era lo más decente que por lo pronto podía hacer en servicio de la patria. Cuando vinieron el alcalde, el síndico y varios regidores a recoger los versos, pusieron el grito en el cielo al ver que Eleuterio los había dejado en blanco. Hubo alusiones embozadas a lo de la secretaría, y tanto pudo el miedo a perder la esperanza del destino, que el chico de Miranda tuvo que obligarse a sustituir, terrible vocablo para él, los versos que faltaban con un discurso improvisado de los que él sabía pronunciar tan ricamente como cualquiera. Le llevaron al teatro, donde se celebraba la fiesta patriótica, y habló, en efecto. Hizo una paráfrasis en prosa, pero en prosa mejor que los versos rotos de la elegía u oda desgarrada. Entusiasmó al público, se llegó a entusiasmar él mismo de veras. En el patético epílogo se le volvió a presentar la figura pálida de Ramón, y mientras ofrecía, entre vivas y aplausos de la muchedumbre, sellar con su sangre, si la patria la necesitaba, todas aquellas palabras de amor y sacrificio, se juraba a sí propio, por dentro, echar a correr aquella misma noche camino de África, para batirse al lado de Ramón, o como pudiera, en clase de voluntario. Y lo hizo como lo pensó, pero al llegar a Málaga para embarcar, supo que entre los heridos que habían llegado de África 2 días antes, estaba en el hospital un pobre soldado de su pueblo. Tuvo un presentimiento, corrió al hospital y, en efecto, vio al pobre Ramón Pendones próximo a la agonía. Estaba herido, pero levemente. No era eso lo que le mataba, sino lo de siempre, la fiebre. Con la mala vida de campaña,
Las tercianas se le habían convertido en no sabía qué fuego y qué nieve que le habían consumido hasta dejarle hecho ceniza. Había sido durante un mes largo un héroe de hospital. Lo que había sufrido, lo mal que había comido, bebido, dormido. Cuánto dolor en torno, qué tristeza fría, qué frío intenso, qué angustia, qué morriña. ¿Y cómo había sido lo de la herida? Pues nada, que una noche, estando de guardia y con una que llamaban desintería que no se podía tener, se había separado un poco de su puesto, así como, por decencia, por no apestarse a sí mismo después, y allí, acurrucado, en un rayo de luna, ¡zas! Un morito le había visto, al parecer, y lo dicho, ¡zas! Había hecho blanco. Pero en blando, total, nada, aquello nada, pero el frío, la fatiga, los sustos, la tristeza, aquello sí, y la fiebre, la reina de sus males, le mataba sin remedio. Y murió Ramón Pendones en brazos del señorito, muy agradecido y recomendándole a su madre y a su novia. Y el señorito, más poeta, más creador de lo que él mismo pensaba, pero poeta épico, objetivo, salió de Málaga, pasó el charco y se fue derecho al capitán de Ramón, un bravo de talento y buen corazón y fantasía, y le dijo: «Vengo de Málaga. Allí ha muerto en el hospital Ramón Pendones, soldado de esta compañía. He pasado el mar para ocupar el puesto del difunto. Hágase usted cuenta que Pendones ha sanado y que yo soy Pendones. Él era mi sustituto, ocupaba mi puesto en las filas y yo quiero ocupar el suyo. Que la madre y la novia de mi pobre sustituto no sepan todavía que ha muerto, que no sepan jamás que ha muerto en un hospital, oscuramente, de tristeza y de fiebre». El capitán comprendió a Miranda. «Corriente», le dijo, «por ahora usted será Pendones, pero después, en acabándose la guerra, ya ve usted». «Oh, eso queda de mi cuenta», replicó Eleuterio. Y desde aquel día, Pendones, dado de alta, respondió siempre otra vez a la lista. Los compañeros que notaron el cambio celebraron la idea del señorito, y el secreto del sustituto fue el secreto de la compañía. Antes de morir, Ramón había dicho a Eleuterio cómo se comunicaba con su madre y su novia. El mismo cabo que solía escribirle las cartas, escribía ahora las que le dictaba Miranda, que también las firmaba con una cruz, pues no quería escribir él por si reconocían la letra en el pueblo. «¿Pero todo eso?», preguntaba el cabo amanuense, «¿para qué les sirve a la madre y a la novia si al fin han de saber...?» «Deja», respondía Eleuterio ensimismado. «Siempre es un respiro. Después, Dios dirá». La idea de Eleuterio era muy sencilla y el modo de ponerla en práctica lo fue mucho más. Quería pagar a Ramón la vida que había dado en su lugar. Quería ser sustituto del sustituto y dejar a los seres queridos de Ramón una buena herencia de fama, de gloria y algo de provecho. Y en efecto, estuvo acechando la ocasión de portarse como un héroe, pero como mi héroe de veras. Murió matando una porción de moros, salvando una bandera, suspendiendo una retirada y convirtiéndola, con su glorioso ejemplo, en una victoria esplendorosa. No en vano era, además de valiente, poeta y más poeta épico de lo que él pensaba. Sus recuerdos de la Ilíada del Ramayana, de la Eneida, de los Lusíadas, de la Araucana, del Bernardo, etcétera, etcétera, llenaron su fantasía para inspirarle un ve y morir. Hasta para ser héroe, artista, dramático, se necesita imaginación. Murió no como había muerto el pobre Ramón en su casa, sino con distinción, con elegancia. Su muerte fue sonada, no pudo ser un héroe anónimo, y aunque simple soldado, su hazaña y gloriosos fin llamaron la atención y excitaron el entusiasmo de todo el ejército. El general en jefe le consagró públicos y solemnes elogios. Se le ascendió después de muerto. Su nombre figuró en letras grandes en todos los periódicos, diciendo: «Un héroe, Ramón Pendones».
y para su madre hubo el producto de una cruz póstuma, pensionada, que la ayudó de por vida a pagar la renta a don Pedro Miranda, cuyo único hijo, por cierto, había muerto también, probablemente en la guerra, según barruntaban los del pueblo, pero sin que se supiera cómo ni dónde. Como el capitán, años después, en secreto siempre, refería a sus íntimos la historia, solían muchos decir: la abnegación de Eleuterio fue exagerada, no estaba obligado a tanto. Al fin, el otro era sustituto, pagado estaba y voluntariamente había hecho el trato. Era verdad, Eleuterio fue exagerado, pero no hay que olvidar que era poeta, y si la mayor parte de los señoritos que pagan soldado, un soldado que muera en la guerra, no hacen lo que Miranda, es porque poetas hay pocos, y la mayor parte de los señoritos son prosistas. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí esta séptima entrega de la colección Cóctel de Cuentos. Bien, no os cortéis un pelo y dejadme aquí en la descripción vuestros comentarios, dejadme vuestros likes si ha sido de vuestro agrado. Suscribiros al canal, que ya está, en ese aspecto sí que la verdad es que tiene un buen tirón. Como ya sabéis, hemos llegado a los 30.000 suscriptores y tenéis un vídeo aquí en el canal donde doy las gracias a toda la gente, pero sobre todo también es para poneros un poquito en antecedentes de todo lo que hay aquí en el canal para que no os perdáis ni un cuento ni un vídeo, porque realmente son vídeos que se pueden ver en cualquier momento. No tenéis que verlos justo cuando los subo, sino que después pueden pasar 2 semanas, pueden pasar 2 años y podéis seguir degustando estos espectaculares cuentos. De hecho, por ejemplo, los cuentos que habéis escuchado hoy fueron escritos ni más ni menos que hace ya más de 100 años. Así es que, pues imaginaros, ¿no? Bien, pues decidme de los 4 cuentos con cuál os quedáis. Yo de verdad os envío un abrazo de luz y un beso muy fuerte a todo el mundo y mis gracias de corazón. Nos vemos prontito, eso espero, y hasta la siguiente entrega. Chao y gracias. Chao. Chao.